Ya me informan que ya podemos iniciar, entonces vamos a proceder. Hace unos momentos les comentaba que estos círculos de lectura son una iniciativa de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, y a nombre del licenciado Florencio Salazar Adame les damos la más cordial bienvenida al primer círculo de lectura colectivo en el que se abordarán textos comentados por expertas para que incentivemos a las y los compañeros que se conecten a tener referentes acreditados en los temas que tengan que ver con la erradicación de la violencia, con la atención de la violencia, pero también con el tema de las nuevas masculinidades. Es menester también decirles que estos círculos de lectura están siendo apoyados también por el sistema estatal del desarrollo integral de la familia, DIFS, a través de la señora Mercedes Calvo de Astudillo. Estas acciones serán transmitidas en vivo a través de nuestra página de la Secretaría General de Gobierno y pretenden convertirse en un referente importante para los hombres y mujeres del estado de Guerrero. Este primer círculo de lectura lo integran, el panel está integrado por Irma Georgina Carrión, doctora en Ciencias Sociales, investigadora, activista feminista y, por lo que puedo escuchar, una mujer muy apasionada en los temas y en el trabajo que ella emprende. Está con nosotros también Irma Gabriela Córdoba Cabrera. Ella es licenciada, diseñadora, estudiosa del feminismo y derechos humanos y activista feminista. Hola, Gabriela. Y finalmente nuestra amiga y para muchas de nosotras maestra, Angélica Gutiérrez y Salgado. Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora en Cultura Ciudadana con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, facilitadora en Literatura con Perspectiva de Género y Derechos Humanos, también activista feminista y de derechos humanos. Y a su currículum yo le agrego poeta y soñadora. Y Gracias. amiga. Gracias, amiga. Son las tres mujeres hoy que nos comentarán el libro La dominación masculina de Pierre Bourdieu. Dejo en la voz a la maestra Angélica para que comiencen a comentarnos el libro. Debo informarles que tenemos 22 personas conectadas en Zoom y en Facebook, ¿cuántas personas? Bueno, les mantendremos informadas a través del chat, y a los compañeros que están conectados pueden preguntar, participar a través del chat y levantar la mano así como lo hago yo para que puedan darle el uso de la voz la moderadora, que será la maestra Angélica. Adelante, por favor. Buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer todo este esfuerzo que yo sé es un esfuerzo que responde a la voluntad política del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y uno ha aprendido en el mismo feminismo que para que la cultura machista, violenta, se transforme en una cultura de paz y amor, tenemos que ser agradecidas como un acto primario. Y en ese sentido va mi agradecimiento también al secretario general de Gobierno, a Florencio Salazar Adame, a mi secretario de Cultura, al doctor Mauricio Leiva Castrejón, y a la subsecretaria. Yo no puedo dejar de lado a la subsecretaria Olivia, a la maestra, porque es maestra, tiene su grado de maestra, Olivia Hidalgo Domínguez, quien es una entusiasta apasionada de las cuestiones de las mujeres en términos de hacer transformaciones, pero a partir de desarrollar la cultura ciudadana. Entonces, agradezco a todas ellas, al equipo de la Secretaría General de Gobierno que ha estado aquí conmigo acompañándome para que podamos dar inicio a esto. Y sí, es todo un trabajo, no había yo visto, todo un trabajo técnico que hay que hacer para poder incorporarse. Lo bueno es que aquí estamos, y lo más importante
es que también tengo que agradecer a mis amigas, la doctora Irma Carrión, Georgina, que nos conocemos desde niñas, y aunque nació en México, ella vivió en Chilpancingo, y desde chiquitas aquí nos conocemos, y a su mamá y su papá, mi papá igualmente. Entonces, son de Iguala. Ella es guerrerense. Entonces, también está la amiga que apenas estamos conociendo, a Gabriela, de las jóvenes feministas que se están incorporando a estos trabajos, pero que ya tiene una experiencia en estas cuestiones del activismo feminista y del estudio, porque una de las características del feminismo es, a diferencia de las revoluciones que se han hecho por las armas, a través del uso de la violencia y de la imposición, por medios violentos de ciertas ideas y de ciertas transformaciones, el feminismo lo que ha hecho es, a partir de esa experiencia transformadora de la cultura machista, a una transformación pacífica. Y ha costado más de 200 años para que esta transformación pacífica, para que el feminismo, a partir del estudio de la ciencia y de otro tipo de acciones afirmativas que permiten precisamente transformar, ir transformando paso a paso, pero en firme, y tratando de ser más bien a invitar, a sensibilizar primero para que sepan qué hace daño a la cultura machista, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Primero esa etapa de sensibilización y después pasar a la etapa de la conciencia, que tiene que ver la toma de decisiones, ya en un carácter de una responsabilidad ciudadana, el querer transformarse y autotransformarse uno mismo para cambiar las relaciones sociales y otras cuestiones más que más adelante vamos a ir comentando conforme vaya pasando los comentarios de las lecturas. Pues muchas gracias a todas y todos los que están aquí presentes, esperando pacientemente el inicio de este conversatorio, porque para nosotros, para hacer esto más dinámico, quisiéramos tomarlo así como una cuestión lúdica. Por eso mi amiga Irma nos invitó a café de Atoyac en su taza feminista, y que yo me quedé con el antojo, pero al rato me la tomo. Queremos darle inicio a este círculo de estudios con la lectura, con los comentarios del libro hecho por un hombre, que es un sociólogo, Pierre Bourdieu, francés, que él estuvo haciendo toda una serie de investigaciones sociológicas para entender y explicar por qué la sociedad actual estaba en una situación como la que está actualmente, de una violencia terrible. Entonces, él hizo, en esos estudios que hizo, como sociólogo egresado de diferentes universidades y maestro de ellas a la vez, después hizo varios libros. No voy a detallar todos, porque no se trata tampoco de atiborrar para sentirnos muy cultos, así, ay, que me sea tus nombres y tus títulos, pero sí lo fundamental, que fue un hombre que buscó también en la ciencia, que buscó en la investigación, en el estudio, aportar elementos que permitan precisamente hacer la transformación. Y entonces él abordó el estudio de la dominación masculina para entender cómo es que este sistema patriarcal, de dónde se origina y cuáles son las raíces, en qué principios, en qué bases está dada el que el sistema patriarcal continúe a pesar de los siglos, y que sea actualizado y refuncionalizado hasta la actualidad. Entonces, Pierre Bourdieu da una serie de elementos, es un sociólogo francés, un estudioso, un hombre muy respetado, pertenece a la escuela de las neoestructuralistas, pero que aporta muchas cuestiones fundamentales para el estudio y el entendimiento de lo que es la sociedad patriarcal. Por eso ahorita, ya que doy la introducción general de quién es Pierre Bourdieu, y de que además, como objetivo de estos círculos de estudio, es que para que realmente hagamos nuestra y nuestro todo lo que viene, comentemos o leamos, en estos círculos de estudios es promover la lectura. Parte de la promoción de la lectura entre las personas que nos están escuchando, y una manera de cómo provocar el gusto para la lectura es precisamente que vean que esto es algo que les va a cambiar su vida, que les va a servir, les va a dar herramientas para que esto se transforme, no solamente para sí mismos, primero para uno misma, para uno mismo,
sino también para sus seres más queridos, su familia, sus nietos, en mi caso mis nietas y mi hija, y mi yerno y todos los, mi mamá, mi papá, mi hermana. A mí me ha ayudado mucho con mi relación con mi hermana, mi mamá, mis hermanos se han mejorado a partir del estudio del feminismo. Entonces, eso es la creación, eso es parte de los principios de un círculo de estudio, que es fomentar el interés de la lectura como una forma, un mecanismo de autoconocimiento, de autodeconstrucción, de visibilizar uno mismo en uno mismo cómo está el sistema incorporado. El sistema patriarcal sin darse uno cuenta y causando daño y haciendo daño de manera a veces consciente, pero a veces inconscientemente, generalmente. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita con los comentarios que hagamos junto con Irma Carrión y con la compañera Gabriela. Bueno, entonces yo ya hablé mucho y ahora sí, ya la provocación está ahí y se trata de que estemos contentas y contentos y apasionadas y apasionados porque para que esto realmente tenga un impacto en cada una y cada uno de nosotros. Y dejemos dos cuestiones. Una, el gusto por la lectura como mecanismo para transformarse uno misma y uno mismo, generar ciudadanía a partir de eso, y la otra es para que hombres y mujeres, porque aquí no solamente se trata de las mujeres, también de la otra parte del mundo que son los hombres, que han aprendido esto no por voluntad, sino porque desde niñas y niños así ya nacieron en esta sociedad, se sumen a este esfuerzo de transformar la realidad, porque está terrible. Entonces, Irma, no sé si quieras comenzar a comentar, quieras tú dar el inicio sobre qué te llamó. Vamos a ir siguiendo como un poquito el orden del libro para entre estar leyendo y estar comentando algunos puntos específicos. No sé si hay algún inconveniente. No, no hay inconveniente, sí. Como tú gustes, cada quien. Pues miren, aquí la página 8 dice una imagen aumentada. Dice, hombres y mujeres, en el objeto que nos esforzamos en delimitar, hemos incorporado como esquemas inconscientes de percepción y de apreciación las estructuras históricas del orden masculino. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que inconscientemente, sin darnos cuenta, ante ciertas situaciones nosotros actuamos porque hay estructuras, ¿sí?, que están al interior nuestro, que nos han introyectado un orden masculino. Lo vamos a empezar como a desenredar todos estos hilos que están ahí. Entonces, ¿cómo es que entra? Una estructura, por ejemplo, ¿qué le da estructura a nuestro cuerpo que nos sostiene? Pues son los huesos. ¿Qué le daría estructura a una sociedad? Y entonces vamos a hablar de toda esta estructura que le da sostén a la sociedad, cómo a través de esta se crea un orden masculino de dominación. Y entonces aquí mismo dice, es importante, dice, esta estrategia en la que adaptamos aquí consiste en transformar un ejercicio de reflexión trascendente que tiende a explotar las categorías del entendimiento o empleando palabras de Durkheim, las formas de clasificación con las cuales construimos el mundo. Se significa que la base de esta diferencia entre hombres y mujeres viene estando en estas raíces de cómo hemos o tenemos esta cosmovisión del mundo o cómo lo hemos clasificado, ¿sí? En un dualismo. En este caso, hombres y mujeres, y en estas categorías de hombres y mujeres se les ha dado, por ejemplo, a los hombres la fuerza y a nosotros lo contrario a la fuerza, que es la debilidad, la sumisión. Entonces, así es como tradicionalmente se ha jerarquizado el mundo. Pero ¿qué hace Bourdieu para dar o llegar a esta conclusión? Empieza a analizar una sociedad de Kabila, ¿sí? Donde al analizar, hacemos, ¿qué se hace? Estamos hablando de un análisis comparativo, de una sociedad de hace muchos años con las actuales. Significa que si en aquel entonces las mujeres eran dominadas por los hombres, ¿por qué actualmente las mujeres seguimos teniendo o seguimos reproduciendo estos patrones de dominación, ¿no? Entonces,
Y él habla de esta precisamente forma de que se ha estructurado el mundo y que al estructurarlo nosotros en la vida cotidiana lo interiorizamos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Y creamos un proceso cognitivo. Significa que todo lo que yo recibo, toda la información que yo recibo diaria a través de los lugares, o sea, somos gentes sociales, nos movemos de un lado a otro y vamos recibiendo información, y entonces nos vamos creando una imagen aumentada, pero esta imagen aumentada se la han dado a los hombres, ¿sí? El hombre es fuerte, el hombre es inteligente, está dedicado a las cuestiones, que todo lo que implica fortaleza, producción, y a las mujeres todo lo contrario. Nosotras somos las encargadas de, como somos las mujeres delicadas, sumisas, no somos fuertes, nos encargamos a los cuidados de los hijos, a ayudarles en la siembra, pero no a las cosas que son de fuerza física, ¿no? Entonces, así es como empieza Durkheim a hacer toda esta análisis de la sociedad y de la forma en que hemos interpretado el mundo. Y esa interpretación la introyectamos. No sé, para no estar hablando nada más yo, entonces él hace un estudio etnográfico de esta pueblo, de esta civilización, y empieza a hacer todo este análisis que nos lleva a pensar, bueno, si eso pasó hace cientos de años, como siglos, ¿por qué en la actualidad seguimos reproduciendo? Y entonces de eso se encarga el libro, precisamente de ir desmenuzando paso a pasito cómo hemos introyectado estas estructuras, ¿sí? Gabriela, ¿quieres apoyarme en este sentido? Sí, Gabri. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí, adelante, Gaby. Hola. Sí, del estudio el socioanálisis que realiza Bourdieu, él, como ya mencionó la compañera Irma, se acerca a la reflexión sociológica de una sociedad en particular que se encuentra ubicada en el norte de Argelia, en el continente africano. Los bereberes son una etnia que podemos hasta buscarla en internet, en Google, podemos googlear, y todavía existe, o sea, no es una sociedad o un territorio geográfico que ya se haya extinguido. Entonces eso es muy destacable y algo muy importante, muy significativo para este aporte que nos hace Bourdieu sobre el análisis de cómo se estructura la sociedad, y él plantea la hipótesis de que esta dominación masculina se realiza a partir de del concepto que él denomina la violencia simbólica. Y bueno, como menciona Irma, en realidad la violencia simbólica es ya milenaria, y eso es lo interesante de ver cómo a partir de esta sociedad se puede observar cómo está organizada, cómo hay un orden social, pero que no nada más se queda en ese pequeño territorio, sino que se expande, y eso nada más es un reflejo de lo que hay afuera, en todo lo que es el Mediterráneo, en toda la sociedad occidental, y que nosotras como sociedad occidental tenemos una tradición de la filosofía griega, una herencia tradicional y cultural de la filosofía griega. Entonces eso es importante también destacar. Y una de lo que plantea Bourdieu entre las hipótesis es cómo es esta forma de perpetuación de relaciones asimétricas. Ya mencionaba Irma que esta dominación, este orden de violencia simbólica se basa en el antagonismo de categorías, en donde nos ubican a nosotras las mujeres siempre. Por ejemplo, en la página 20 habla de cómo desde la arbitrariedad se trabajan estos conceptos. Claro, estos conceptos ahorita, bueno, hablamos del orden simbólico. Bueno, me gustaría hacer una precisión sobre lo que es lo simbólico. Es muy importante partir desde ahí también, porque se tiene dos
dos ideas generales como de lo simbólico. Y eso está más, tiene una idea muy popular de que lo simbólico solamente representa aquello como los símbolos de los símbolos representativos de una sociedad, una cultura en particular, una historia. Por ejemplo, una estatua, una pintura y demás categorías simbólicas. Sin embargo, lo simbólico, de lo que habla Bourdieu, de la violencia simbólica, es ese orden cognitivo con el que nosotras, a partir de la capacidad del pensamiento simbólico, podemos significar y darle sentido a la vida. A nosotras mismas, como seres, tenemos una conciencia de ser porque tenemos esa capacidad de pensamiento simbólico. Y ese pensamiento simbólico es lo que nos caracteriza y es lo que nos diferencia de otras especies del reino animal. Porque nosotros somos parte del reino animal como homínidos. Somos Homo sapiens sapiens. Y ese sapiens sapiens es precisamente esa característica de poder simbolizar la vida. ¿Y qué significa? Que a través del uso del lenguaje, que nos da orden y una estructura de pensamiento, nosotros podemos hacer el ejercicio y decir, estoy pensando en palabras solamente en la mente, sin ni siquiera verbalizarlo o externalizarlo a través del habla. Entonces, poder lograr eso de decir solamente en nuestra cabeza, en nuestra propia subjetividad, poder decir, estoy pensando en palabras, esa es la diferencia. Y eso es lo que nos hace significar el mundo y nos hace poder aprender los objetos y hacer un mundo inteligible. Bueno, me gustaría dejarlo ahí para, no sé si alguien quiere participar y poder continuarlo. A ver. Gracias. ¿Alguien quiera alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Si no, para hacer una pequeña resumen de lo que están comentando las compañeras, en el sentido que Bourdieu primero plantea dos cuestiones. Una, la violencia simbólica, como lo acaba de expresar Gabriela, responde a un sistema social, a una organización social. Esa organización social trae toda una representación simbólica, cognitiva, que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con principios sobre los cuales está justificada ese orden social. Cuando el orden social es un orden jerarquizado, cuando las relaciones sociales son asimétricas, cuando se divide entre las características humanas entre buenas para los hombres y las malas para las mujeres, o sea, se vuelve género masculino, lo bueno y las capacidades humanas que son para todos, hombres y mujeres. Nadie nace con buenas y malas, nadie nace vacunado contra esto o contra aquello de las capacidades humanas. Simplemente se han dividido así. ¿Por qué? Porque responden a esta sociedad histórica que se ha ido desarrollando históricamente basada en la diferenciación sexual. Está jerarquizada esta asociación, este orden social es un orden jerarquizado, es un orden desigual, donde las relaciones sociales entre hombres y mujeres es desigual, es asimétrico. En ese orden de desigualdad se genera, por lo tanto, discriminación y se genera violencia. Y la violencia generalmente es contra las mujeres, porque en esta relación desigual, quien ejerce mayor control del poder hasta ahorita, en la actualidad, es el hombre. No porque los hombres lo hayan decidido, los actuales aquí, no. Ustedes así nacieron en esta sociedad y cuando se den cuenta que les hace daño a ustedes y hace daño a los demás, tomarán la decisión si quieren cambiar o no. Pero sí tenemos que explicarlo y darlo a conocer. Entonces, en este orden social, la violencia simbólica es la generación de esta parte cognitiva, de lo simbólico, que es lo que sostiene y justifica, y es la cultura. La cultura está basada en principios. ¿En qué principios está basada esta cultura? Que este es este sistema de signos y símbolos, más allá de las palabras, que es el símbolo más
acabado que tenemos, con el cual llegamos a este nivel de procesar los pensamientos para aprender la realidad y darle orden, como dice Gaby. Este sistema está basado en dos principios, y lo dice Bourdieu también, en el principio de que todo lo bueno es para el hombre, y que hay capacidades buenas y que las otras son malas. Entonces las buenas son para los hombres y las malas son para las mujeres. ¿Sí? Bajo esos principios se van generando una serie de tejidos, de símbolos, de signos, de señales, que nos permiten en el cerebro capturar, explicar, relacionar y poder dirigir una conducta, una práctica en los hechos. Y Bourdieu lo que dice es de que la violencia simbólica no solamente está en los símbolos en sí. ¿Quieres hablar, Irma? A ver. No solamente está en los símbolos, lo cultural, sino hay dos elementos, lo cultural, cognitivo, y lo que es lo material, que son las instituciones, las estructuras sociales, las organizaciones. Estas dos bases están complementadas y se sostienen. Por eso es que hasta la actualidad, dice, esto que tiene de miles de años de existir, sigue vigente, sigue actualizado, porque se han sostenido uno a otro. Y es a partir de la aceptación de la persona que nace desde niña y niño en esta sociedad, pues aceptan lo que ven. ¿Por qué? Porque su mamá y su papá se los están enseñando, porque en el trabajo el jefe es así, la jefa es así, y por lo tanto, pues así es la realidad, y eso entra así en el cerebro, y en el cerebro se genera esa violencia simbólica y que se convierte en una violencia en todo el cuerpo. Son estructuras que se generan en el cuerpo, que están reproduciendo al sistema en el que vivimos, que es el sistema patriarcal, es el sistema de sexos, de división de sexos, como dice Bourdieu. Bourdieu así lo plantea, y obviamente él siendo hombre no tuvo empacho en encontrar que en este sistema dividido de esta manera, jerarquizado las relaciones sociales, en estructuras sociales jerarquizadas, desiguales, que generan relaciones desiguales, es que el hombre, los elementos, los principios están basados para que tanto hombres y mujeres aceptemos de forma aparentemente mágica, dice él, o casi natural, el hecho de esta desigualdad que hay. En la realidad práctica, en la forma en cómo está organizada la sociedad, en las instituciones, todas las instituciones de la escuela, la iglesia, la familia, está jerarquizada, generando relaciones asimétricas y por lo tanto desigualdad, discriminación, que es una forma de violencia. Entonces, todo esto, él dice, esta organización está sostenida por cómo percibimos, porque generamos todo un sistema de símbolos, signos y significados, que es la cultura patriarcal, que es un proceso de cómo aprendemos en la realidad, de la realidad y la nombramos. Y eso hace que cuando pensemos, tomemos decisiones, actuemos bajo esas decisiones sin saber que estamos reproduciendo prácticas que generan daño, que hacen mucho daño tanto a uno como mujer, como a ustedes como hombres. Entonces, esto es lo que plantea Pierre Bourdieu. El sistema, la estructura, no solamente está afuera, está dentro. El sistema lo tenemos incorporado y naturalizado desde niñas y niños, nosotros en el cuerpo. Por eso cuando se dice, vamos a transformar al mundo, que se transforme el sistema, pues ¿quién tiene que transformarse primero? Pues una y uno. Ubicando, clarificando, viendo cuáles prácticas, qué hechos, qué conductas son las que hacen que este sistema se perpetúe. Entonces, mientras no visibilicemos, no nombremos cuáles son esas prácticas, esos hechos, esas actitudes, vamos a seguir reproduciendo el sistema y en el rollo vamos a estarnos quejando. Estoy contra el sistema, la revolución, soy de izquierda. Y en la práctica cotidiana,
en las relaciones con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro compañero o compañera de vida, con nuestras compañeras, nuestras amigas, en el trabajo, cómo nos relacionamos. De manera autoritaria, violenta, no generamos equipos, no generamos comunidad, porque traemos el sistema adentro, incorporado en estructuras y hábitos cognitivos, que es el estado de cosas, el orden de las cosas, cuyos principios son esos, que el hombre es el que debe de dominar y la mujer debe ser la dominada. No es que por mi gusto o porque sea mujer lo diga, no. Es un estudio de un hombre, es un estudio de Pierre Bourdieu, al cual estamos invitando, lo lean, para que ustedes analicen, reflexionen y vean si lo que estamos comentando eso no es cierto y si están de acuerdo o no con lo que dice Bourdieu. Él da muchos elementos ahí. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Irma o Gaby, ¿quieren comentar? Irma, por favor. ¿Sí? No se oye. Tu micrófono. Ya. Bueno, yo creo que es importante entender, decía que por partes, bueno, ya entendimos que el mundo se divide, es un mundo dualista, donde somos mujeres, somos hombres, lo blanco, lo negro, y pensamos o no imaginamos que nuestro cuerpo también es un producto social, o sea, se construye socialmente. Y entonces, desde hace muchos siglos, el cuerpo de las mujeres se ha construido de una manera diferente al de los hombres, ¿sí? Y que tiene como base esas diferencias sexuales o sexuadas, ¿sí? A partir de ahí empieza esta construcción de lo que es ser hombre y ser mujer de manera diferente desde esta dualidad de conceptos y categorizaciones que de lo que menciona Pierre Bourdieu. Entonces, en ese sentido, estos cuerpos sexuados hablan. Quiero que se pongan a reflexionar cómo es que nos comportamos en cada uno de nuestros espacios y que eso era también antes. Nuestro cuerpo se construye con base a los materiales que tenemos, ¿sí? Al capital social, al capital cultural que poseemos. El hombre es el que ha tenido acceso a la educación. ¿Pero por qué no? Pues el que al final yo asumo la responsabilidad. El que ha sido el proveedor, y nosotras no hemos sido, nuestro cuerpo no ha sido construido para proveer, y entonces, ¿cómo lo manifiesta nuestro cuerpo? Las diferencias. El hombre es fuerte, ¿sí? La mujer es débil, y si se fijan, todo ese estereotipo hasta la actualidad nos sigue permeando. No nos quieren gordos, ellas pueden estar altos, gordos, fuertes, pero nosotras no podemos estar gordas o llenitas de amor. ¿Por qué? Porque ese cuerpo que socialmente ha sido construido, nos ha permeado que debe de ser frágil, débil. ¿Qué pasa si yo como mujer en estos momentos, si está toda esta construcción de nuestro cuerpo, que debemos agachar, cuando hace este análisis de este pueblo en Argelia, es lo que ve que las mujeres bajan la mirada, el hombre siempre altivo, fuerte, erguido, y las mujeres tenían que agachar la vista. Han pasado siglos desde entonces y las mujeres seguimos teniendo, quizá no igual los comportamientos en algunas zonas de México y del mundo todavía. No podemos ni siquiera alzar la mirada porque sería como un desafío hacia el hombre. Entonces, nuestros cuerpos han sido construidos así frágiles, ¿sí? Y por eso hacemos dietas, porque tenemos que demostrarle a él, pero además de que no somos frágiles, tenemos que seducirlos, porque somos la fuente del placer. Entonces, y ellos son los proveedores, los hombres. Entonces, tenemos que romper. Quiero que hagan un análisis de cómo nuestro cuerpo lo violentamos día a día haciendo dietas, y dietas, 20,000 dietas, porque seguimos siendo dominadas desde las estructuras, desde lo interior. Tengo que demostrarle, o sea, mi cuerpo no es mi cuerpo.
mi cuerpo está sujeto a esta construcción de los demás, mi cuerpo es para los demás. Significa que yo permito como mujer, porque no los hombres, permiten que todo el mundo opine sobre mi apariencia física. Es que estás muy delgada, es que estás o sea, ya estás sobrepasada de peso, es que mira, no te peinas, mira, es que, ¿sí? Tenemos que estar lindas y hasta a la vez no rompemos esos esquemas, seguimos teniendo estos patrones de dominación. ¿Qué pasa si yo no soy tan linda? ¿Qué pasa si yo soy una mujer que hablo fuerte? Estoy rompiendo esta dicotomía de que el hombre es fuerte y la mujer es débil. Entonces, eso nos ha retrasado en el progreso. Y entonces la idea ahorita es que ustedes hagan esa reflexión de que nosotras las mujeres tenemos que ir ganando espacios, pero no porque queremos ser más que los hombres, y qué bueno que hay aquí hombres, sino porque realmente tenemos que transformar esta sociedad que nos ha visto como objetos, ¿sí? Somos cuerpos objetos de los hombres. Estamos sujetos o sujetas para complacer al hombre. Y hagan una reflexión. Ellos no se arreglan tanto como nosotras. ¿Por qué nos tenemos que arreglar? Y todo el dinero es también una industria, todo lo que invertimos en esta construcción de estos cuerpos, ¿sí? Que generación tras generación nos seguimos construyendo para ellos, para que nos vean bonitas, para que nos vean lindas. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este tipo de lecturas? Estar en todos los espacios. ¿Por qué? Porque es importante la igualdad. Porque si nosotros, no es lo mismo el comportamiento de un hombre, y lo dice, si lo vemos desde la política o desde cualquier espacio, es, si hay un 35% de mujeres y el resto es hombres, el comportamiento de las mujeres es diferente. Las mujeres, precisamente por todas estas estructuras, todo esto, que hemos interiorizado, entonces, ¿qué tendemos a ser muy serviles las mujeres hacia los hombres? Si el porcentaje de mujeres se eleva, nuestro comportamiento cambia y el de ellos también cambia. ¿Por qué? Porque nos sentimos ya con más fuerza con nuestras compañeras, que podemos hablar, que podemos opinar, que no tengo por qué tener una voz dulce, porque tenemos a veces, si se fijan, cuando alguien atiende un negocio, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí? Esa voz suave, dulce, encantadora, porque eso nos han enseñado a las mujeres que debemos de ser lindas, encantadoras. Por eso les hablo que esta primera parte de Bourdieu, que habla de cómo se construyen socialmente los cuerpos, la sociedad nos está diciendo cómo deben de ser nuestros cuerpos, ¿sí? Que hay que pintarnos el cabello, ya incluso hasta tenemos que moldear el cuerpo con cirugías, ya ni es natural. Entonces, pero esa es la presión de siempre vernos bellas para los demás, ¿sí? Y cuando yo me veo al espejo, porque también de eso habla, no me veo en el espejo quién soy, porque me estoy viendo a través de los otros. ¿Qué pasa? Porque es bien importante entender esto de cómo se construyen los cuerpos socialmente. Porque bueno, yo nazco y a lo mejor soy una niña, estoy pequeña, pero voy entendiendo, a ver, me salió morenita. Entiendo que ser morenita es malo porque así lo dice este orden social jerárquico y dual, ¿no? Si eres morenita, pues no puedes, eres como débil, frágil, pero además no puedes alcanzar las altas esferas, eres morenita. Y luego tienes el pelo chino y optamos todas por querernos alaciar el pelo. Estamos negando nuestro propio cuerpo. Entonces, la idea de todo esto es que nosotras aprendamos para construir un cuerpo, pero nuestro cuerpo, y no el que sea el de los demás. Es que mira, ya te descuidaste, ¿sí? Entonces, todo eso yo lo interiorizo. Y entonces, ¿qué imagen tengo yo de mi cuerpo? Ya no es real. Lo que yo veo en el espejo, yo me veo, pero los demás me están diciendo que no es como yo me veo, es como ellos me quieren ver, ¿sí? Entonces es muy importante entender esto para empezar a cambiar el orden de las cosas. Desde ahí empieza, ¿no? Es una primera aproximación a todo lo que él analiza,
de cómo la construcción de nuestro cuerpo, desde ahí viene la dominación también. Hasta ahí mi comentario, Angélica, para que hablen las demás. No sé si quedó claro o tienen alguna duda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, Gaby, ¿tienes algún comentario? ¿Quieres agregar algo más, por favor? Gaby. Sí, gracias. A mí sí me gustaría dejar como una precisión sobre la importancia del lenguaje, porque Bourdieu habla sobre cómo se perpetúa esta violencia simbólica, cómo se ha perpetuado a través de miles de años, porque el patriarcado duró 2500 años en instaurarse, en formarse, en construirse como una institución, que ahora reconocemos una institución que es estructural y que es sistemática también. Bourdieu habla de dos caminos que son puramente simbólicos, citándolo, que es la comunicación y el conocimiento. Y la comunicación y el conocimiento no podrían ser posibles si nosotras como especie humana no tuviéramos desarrollado el pensamiento simbólico, que vuelvo a mencionar, es lo que nos diferencia de otras especies animales. Y ese pensamiento simbólico lo desarrollamos a través de cientos y cientos de millones de años de evolución. Sin embargo, hay algo importante que destacar sobre este orden de jerarquización, sobre este orden de asimetrías de las relaciones sociales. Tiene un factor histórico, un componente histórico que no podemos dejar de lado. Y Bourdieu habla de la eternización a través de estos dos caminos, que son la comunicación y el conocimiento, pero a través de cambiar el orden de los factores en causa y efecto de lo que es la biologización y el reduccionismo de lo que ha representado las diferencias. Me parece que comentó Irma, precisamente este orden patriarcal se basa en la diferencia sexual entre hombres y mujeres, y a partir de ahí se ha hecho la discriminación. Y bueno, esa discriminación se hace a través de los antagonismos de categorías en donde quedan de manera opuesta lo que es lo masculino y lo que es lo femenino. Entonces, desde ahí, lo masculino, por ejemplo, siempre queda en el lado objetivo y nosotras quedamos en la subjetividad. Pero es que a nosotras nos han arrojado en el baúl de lo que representa lo sensible. Nosotras tenemos esa construcción que es histórica, que es patriarcal y que es precisamente de donde también se basa, de donde parte esta violencia simbólica, que es que nosotros también somos seres solamente emocionales, no somos seres racionales, según esta visión patriarcal. Y ellos se colocan en lo racional. Entonces ahí está el antagonismo, ahí está, y eso lo tenemos que identificar. Este libro de Bourdieu es un libro muy transgresor que ha sido consultado por diferentes teóricas feministas. Y algo muy interesante que él destaca es la diferencia entre lo que es el feminismo liberal, que es el feminismo por la democracia, que aboga por la igualdad y los derechos que nosotras tenemos que alcanzar para llegar a la misma posición de igualdad con los hombres. Ese es el feminismo de la democracia. Sin embargo, ese feminismo de la democracia por sí mismo no nos va a llevar a lo que es la emancipación de todas las formas de subordinación y de todas las formas de opresiones que nosotras vivimos. Y entonces, este libro de Bourdieu va por un feminismo que es el feminismo radical, que el feminismo radical va hacia la raíz, va al origen. Radical viene de raíz. Va al origen de todos estos problemas que son estructurales, que son sistemáticos, que tienen un factor histórico y que está invadido el espacio social y el espacio simbólico, está invadido de esta asimetría entre los sexos, que es arbitraria, y eso él también lo hace una precisión sobre la arbitrariedad. Y hay algo que a mí me gustó mucho, lo voy a citar, y él dice,
Únicamente una mente estructurada de acuerdo con esa oposición se expone a utilizar como instrumentos de conocimiento de los esquemas de percepción y de pensamiento que él debería tratar como unos objetos de conocimiento. Y dice, y el analista más sabio, por ejemplo, Kant, Sartre, Freud o incluso Lacan, corren por tanto el peligro de extraer, sin saberlo, de un inconsciente impensado, los instrumentos de pensamiento que utiliza para intentar pensar el inconsciente. ¿Qué está diciendo con esto, Bourdieu? Esto es muy, muy importante. Y esto ya lo había mencionado Irma, sobre esa estructura. Nosotros tenemos una estructura de pensamiento que esa fue la herencia que nos dejó Freud en el siglo XIX al identificar, al analizar a través de un montón de casos clínicos que la estructura del pensamiento no siempre es consciente. Tenemos un inconsciente. Y esa estructura inconsciente está todo el tiempo en nuestra dimensión consciente. No es un ir y venir. Lo que nosotros decimos que es consciente mantiene un montón de fuerzas psíquicas que están opuestas, que hay una vida mental que no conocemos. ¿Y qué es esto? Esa es la violencia simbólica que tenemos introyectada y entonces hay que hacerla consciente. Es un trabajo que necesita, como dice Marcela Lagarde, un gran esfuerzo intelectual. Y ese esfuerzo intelectual necesita también una voluntad para querer aprender, una voluntad para cuestionar todo lo que se nos presenta como real y verdadero, lo tenemos que cuestionar y entonces tenemos que cuestionarnos nuestros esquemas cognitivos, nuestras creencias, nuestras formas de ser y eso que nos da la conciencia del ser. Entonces, por eso es tan conflictivo para las personas realizarlo, porque si les quitan eso que son, entonces ¿con qué se quedan? Porque todo lo que tenemos, todos los pensamientos, todas las creencias, todas nuestras ideas, y están reforzadas por la objetividad que se queda en los registros que son históricos. Toda la construcción del conocimiento es una construcción del conocimiento que coloca al hombre como el centro del universo, como el referente. Y entonces nosotras como mujeres siempre, bueno, ya está así, ya es el orden, este es un orden que, por ejemplo, la autora Luisa Muraro habla en el orden simbólico de la madre, que nosotras lo que tenemos es un desorden simbólico. Tenemos un desorden simbólico porque este orden patriarcal no nos reconoce. Sin embargo, nosotras es a lo que tenemos que cuestionar y es por lo que tenemos que ir. El feminismo de la democracia, el feminismo liberal es una parte que sí es importante porque pues, estamos en la estructura de la sociedad como Estado, que de hecho Bourdieu habla de estas tres instituciones que son el Estado, la escuela y la familia, que se encuentran interrelacionadas y que a partir de ellas se va objetivando toda esta diferenciación de la sociedad a partir de los antagonismos sexuales. Y bueno, es hasta ahí mi comentario, si alguien quiere participar. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien quiere hablar? Si no, gracias Gaby, gracias ahorita Irma. Vamos desglosando, es muy rico la lectura de Bourdieu. Acaba de decir Irma cómo el cuerpo se forma, no los forma, el sistema hasta se incorpora, se naturaliza en el cuerpo y cómo nos mandata para en la realidad comportarnos de manera inconsciente, creyendo que estamos conscientes y libres, no somos libres, es una mentira. Por eso hasta las artistas, los creadores que piensen que están siendo libres para crear, no es cierto. Hasta ellos tienen en sus obras, expresan en el arte, tienen cargas simbólicas, que reproducen los símbolos del mandato patriarcal. Y lo vemos en las canciones de Maluma, los vemos en las películas de Pedro Infante,
Lo vemos hasta en los poetas y poetas, hombres y mujeres, que se dicen muy libres, que son muy revolucionarias, y hay varios poemas en ese sentido que se podrían analizar para ver cómo está la carga de los símbolos que reproducen el que la mujer es lo peor y el hombre es lo mejor, ¿sí? Hay canciones donde exactamente de eso se trata, de que estoy así porque esa mujer me hizo pedazos el corazón y la mujer es la culpable de todo. Ese es un mandato patriarcal y lo dicen muy libremente un poeta como de los poetas de los poetas franceses, ingleses, del siglo pasado, los románticos, porque ahí viene también otra construcción patriarcal a partir del amor romántico que también analiza Bourdieu, de ese amor romántico, lo que significa, los símbolos que trae incorporados y de cómo se reproducen. Y él también lo dice, que el arte no es libre, como cree mucha gente que es libre, ¿no? ¿Cuáles son los símbolos del éxito? Su nombre alto y una mujer frondosa. Esos son los símbolos del éxito con los cuales nos mandatan para que entremos a la competencia entre mujeres y entre hombres. ¿Sí? Usemos taconzotes así de grandototes y los hombres se esfuercen a estar trabajando porque ellos dicen que están cumpliendo con su papel de proveedores, aunque se enfermen del corazón en un rato porque además les enseñan a no hablar. Y en el único espacio donde los hombres van y hablan de lo que sienten, porque las emociones, lo sentimental, tanto hombres, somos humanas, es condición humana, no es de hombres, de sexo o no sexo, son aprendidos. El ser sensible o no sensible, desarrollar esas emociones, esa sensibilidad con la cual nacemos, tanto hombres como mujeres, es aprendida a limitarla en los hombres y a desarrollarla en las mujeres. La capacidad de pensar también es aprendida. En los hombres se les dice tienen que ser racionales y pensar, las mujeres tienen que limitar su capacidad de pensamiento y desarrollar su sensibilidad, entre comillas. Todo eso nos lo dice Bourdieu. Y que además hay que cambiar al sistema, a las instituciones, hay que cambiar las relaciones de las instituciones, la forma en que están jerarquizadas las instituciones. Son dos elementos, lo cognitivo, cómo pensamos, lo simbólico, más el objetivo de que son las instituciones, la forma en que están organizadas y lo otro que está en medio, cómo nos relacionamos. Si bien existen en las organizaciones institucionales jerarquías, que estas no sean nada más, que las jerarquías no sean para abuso de poder, sino para organizar en equipo algo que va a beneficiar a todas y todos. Esa es la transformación. ¿Y piensen ustedes cómo podemos hacer una transformación? Tanto del objetivo que nos mandata señales simbólicas también, de obediencia, de orden, de disciplina, de autoritarismo, ¿sí? Y de nosotras comportarnos como niñas y niños irresponsables, aunque ya tengamos 30, 40 años, no nos hacemos responsables de nuestros actos porque le echamos la culpa al jefe o a la jefa. Esos fenómenos se dan. Entonces, por este tipo de estructuras de organización social jerarquizada, donde hay desigualdades que hemos aprendido a usar en la práctica. Es complejo, no es fácil de entender, pero hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Entonces, para eso son los mecanismos de las leyes, para transformar las instituciones, ir avanzando en el cambio de las estructuras a partir de las leyes, de los mecanismos legales, por un lado, y por el otro lado, transformar la conciencia, la forma de aprender, la cultura patriarcal, para transformarla a las personas, a cada una y cada uno. Yo por eso estoy muy contenta, porque el gobernador va a inaugurar un programa piloto de educación para niñas y niños en igualdad. Eso va a generar va a quedar como va a ser así, lo que va a impulsar fuertemente la transformación. Porque nosotros las mujeres y hombres adultas ya es difícil, pero lo podemos hacer si queremos, con trabajo, con lecturas, con esfuerzo,
y con conciencia de que hay que formarnos como ciudadanas y como ciudadanos en una cultura nueva para transformar por lo menos nuestras relaciones, cómo nos relacionamos unas con otros, a partir de principios de respeto, de reciprocidad, de solidaridad, de sororidad, que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pienso yo eso, y eso es lo que está basado en las lecturas. Si leemos a Bourdieu, van a tener más elementos, van a encontrar más información, ¿sí? Y ustedes van ahí a decir, esto sí me sirve, esto no me sirve, ¿qué sí puedo hacer con esto? ¿Qué no puedo hacer con eso? En lugar de estar viendo y escuchando música que trae símbolos que nos hacen daño, que nos contaminan el cerebro, que nos refuerzan el cuerpo para seguir reproduciendo este sistema. Y nos quejamos del gobierno y nos quejamos del sistema, pero ¿qué hacemos? La solución en parte está de nosotros, cada una y cada uno, para ir sumando en conjunto prácticas diferentes. La otra parte es del gobierno, que impulsa políticas como estas, ¿sí? Que es su papel de impulsar ese tipo de acciones que responden a políticas públicas como la de don Héctor Astudillo, ¿sí? Abierto a escuchar, a generar una ciudadanía, a una cultura ciudadana, a mostrarle al mundo que los guerrerenses y las guerrerenses somos gente creativa, que tenemos una herencia cultural que así lo demuestra. Yo no estoy en contra de la cultura indígena, estoy en contra del mal uso que se hace de ella y que ha servido nada más para decirnos que somos tontas y tontos. No, la cultura indígena prehispánica nos dice que somos creativos. Aquí se originó el maíz, aquí se generó la cultura olmeca. Tenemos esa gran responsabilidad porque hemos recibido una herencia de la cual hemos vivido, que es esa, mezclada con la cultura occidental que nos viene de todo lo bueno que podemos obtener de Europa, de Francia, de África, de todo el mundo, y ser lo que somos, mexicanas y mexicanos y guerrerenses y guerrerenses. Mujeres guerrerenses, hombres guerrerenses. Todo eso son reflexiones a las cuales quisiéramos que fuéramos. No sé si, Oli, quieras que terminemos, si hay alguna pregunta. Ya vamos a cerrar porque ya son las 6:30, ya tenemos una hora. Y pues esperemos que queden invitadas, invitados, a que no sea una moda leer para aprenderme de memoria las cosas, sino para disfrutarla, para que la cultura y el arte puede ser transformador, pero ¿qué tipo de cultura? ¿Qué tipo de arte? El arte y la cultura con perspectiva de género y derechos humanos es parte de lo que puede darnos estos elementos para la transformación de la sociedad. Entonces, les dejo esa propuesta. Agradezco a Irma Carrión, mi amiga desde la infancia, y a Gaby, mi nueva amiga, que estamos aquí. Le agradezco a la que fue mi jefa de la unidad de género, a Marisol Güences, porque es más joven que yo, y cuando me la presentaron como mi jefa, ya me pusieron jefa, le dije. Pero a pesar de que es más joven que yo, ella tiene una capacidad de liderazgo, de visión, de prudencia, que tiene Marisol. Muchas gracias por habernos trabajado en equipo con ella. Marisol Güences, que ahora es la directora del Instituto de Acapulco de la Mujer. Gracias a Olivia, gracias a todo el equipo de la Secretaría General, al Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, aquí a los compañeros igual, a los técnicas y técnicos, al INMUJER de Tlapa, que está acompañándonos también. De verdad, muchas gracias. No saben cómo, no hay cultura superior o inferior. Son culturas humanas que han desarrollado lo mejor que han podido. También algunas cosas que no, pero que sumando, yo me siento mexicana con mis raíces prehispánicas indígenas, con las africanas y con los que llegaron del occidente. Espero recoger lo mejor. Es un orgullo que Tlapa esté aquí con nosotros. Hay que revalorar esa cultura, reconocerla para que podamos limar y entonces hermanarnos. Toda una serie de cuestiones que hay que hacer. Gracias, Tlapa. Gracias a las compañeras y compañeros que están en el chat, que están aquí acompañándonos. Y pues ahora sí que, si no hay más que decir, nada que hablar,
estamos viendo a la próxima. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Quiero comentarles cómo estuvo la audiencia para que ustedes también se animen. Empezamos con 26 personas conectadas en Zoom y 19 en Facebook Live. Eran un total de 45 y estamos terminando con 26, las mismas 26 en Zoom y con ¿cuántos en Facebook Live? 10. Y 10 son 36 personas. 36 personas que tuvimos la oportunidad de escuchar a 3 mujeres feministas que nos incentivan a leer el libro de Pierre Bourdieu, La dominación masculina. Lo pusimos en el chat. Voy a pedir a la licenciada Mayre también que lo comparta en la página de la Secretaría General de Gobierno para que vayamos haciendo nuestra biblioteca virtual de libros aquí en la Secretaría General de Gobierno. Agradecerles a nombre de, por supuesto, del Secretario General de Gobierno, del licenciado Florencio Salazar Adame, y sin lugar a dudas del gobernador, del licenciado Héctor Astudillo, y de doña Mercedes Calvo, que se ha sumado a todas las actividades que tengan que ver con la difusión de textos que coadyuven a convertirse en herramientas que mejoren la vida de las mujeres y de los hombres guerrerenses. Muchísimas gracias. Antes de decirles que no solamente se quedarán con nuestro agradecimiento las compañeras Angélica, Irma 1 y Gabriela, les vamos a hacer llegar un reconocimiento modesto, pero que en él va todo nuestro cariño y nuestra sororidad por compartir su conocimiento, por incentivar a la gente que nos escuchó o que las escuchó para leer este importante libro. Muchas gracias. Estas grandes alianzas, no importa en dónde estemos y no importa que tengamos distintas formaciones y visiones, lo importante es que todas queremos lo mismo. Queremos una sociedad guerrerense menos desigual, una sociedad guerrerense que respete y que le dé legitimidad a los derechos de las mujeres en todos los sentidos. Muchísimas gracias. Les haremos llegar su reconocimiento y quiero aprovechar también para invitarlos a que mañana se conecten también por Facebook Live. Tendremos el conversatorio denominado La Constitución en voz de la juventud. Se va a hablar sobre la Constitución política local y participará una alumna de la Universidad Hipócrates, una alumna de la Universidad Americana y un alumno de la Universidad Autónoma de Guerrero. Esta es una dinámica también que cabe dentro de la Subsecretaría de Coordinación, Atención a Organizaciones Sociales a través de la Dirección de Desarrollo Político. Fortalecer la ciudadanía, fortalecer la cultura democrática es el objetivo del gobierno de Héctor Astudillo. Y además, en este conversatorio tendremos como moderadora a la doctora Yosabeth Barragán, excelente jurista, quien dicho sea de paso, ayer fue condecorada con el Premio Civil Antonia Nava de Catalán. Seguiremos organizando estas actividades y esperamos que se sumen. Por favor, les pido que compartan el flyer al término del conversatorio de este círculo de lectura. En la página de la Secretaría General de Gobierno se subirá este flyer. Los jóvenes están con toda la dinámica de participar y ojalá, Gabriela, me encanta escuchar a una mujer joven feminista que no solamente tiene la juventud y el empuje, sino también tiene el conocimiento. Seas bienvenida aquí en la actividad que tú gustes proponernos, que tú creas que nos haga falta, Gaby, para llegar a la juventud. Estamos abiertos a todas las propuestas, esa es la indicación que tenemos del Secretario General de Gobierno
y queremos que gente como tú, que gente como Irma también, con esta vasta experiencia, nos ayuden a transformar a nuestra sociedad a través de la herramienta del conocimiento y de la palabra. Muchas gracias y nos vemos mañana aquí mismo, Facebook Live, a las 5 de la tarde. Les hacemos llegar su reconocimiento y en este mes del estado de Guerrero, ¡viva Guerrero! ¡Vivan las mujeres! Y recuerden usar el cubrebocas. Recuerden que estamos en semáforo naranja. La salud de los guerrerenses también depende de mucho de nosotros. No bajemos la guardia y sigamos cuidando nuestra salud. Que tengan buena tarde y hasta la próxima.